Hola hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, extrañando a ustedes y siempre orando por sus vidas y por la obra ahí. Em, Vamos a seguir con nuestras lecciones. Hoy estamos en la lección 11. Y miren hermanos, solo falta una lección más y ya vamos a terminar el discipulado. Entonces espero que tengan ahí una copia de las notas de la lección y vamos a empezar primero con oración. Y quiero animarles, hermanos, que hagan sus tareas durante la semana. Después de cada lección, ahí dice tarea para la semana y yo pongo ahí libros que quiero que lean de la Biblia, ¿verdad? Durante la semana, porque están relacionados con el tema que estudiamos. Entonces, por favor, hagan esa tarea cada semana, es muy importante. Muy bien, vamos a orar por ustedes, um, que estén animados, no se enfríen, no se alejen de Dios, ni de la iglesia, ni de la comunión con nosotros, hermanos. Manténganse firmes, con la mirada puesta en Cristo, porque yo sé que cuando el pastor no está, fácilmente la gente se aleja de la iglesia. Y no quiero eso, ¿verdad? Quiere que ustedes apoyen a los hermanos, hermano Renieri, hermana Dinora, hermana Rita, hermana Mirta, todos que están ahí, que sean fieles también, que trabajen unidos, un solo equipo, del mismo sentir, animando uno al otro, para que todos marchen juntos, ¿verdad? Y oren por nosotros. Gracias a Dios, todo va muy bien con la gira de iglesias. Todavía estoy en Ohio, donde mi suegra, visitando iglesias aquí en Indiana, en Ohio, en esta zona. Ya en julio vamos hacia el sur, vamos a Virginia, Carolina del Norte, luego vamos hasta Florida. Entonces, siempre ocupados y viajando, pero hemos sentido la presencia de Dios en los cultos, han sido bendecidos. Entonces, gracias a Dios por eso. Y les amo mucho, y les extraño, les extraño. Pero mire qué tan rápido va el tiempo. Ya casi estamos en julio. Ya pasaron prácticamente 2 meses, falta un poquito más y vamos a estar ahí otra vez si Dios permite. Pero vamos a iniciar con oración por nuestra clase y por sus vidas y por nosotros también. Señor, gracias por tu presencia. No importa dónde estemos, si estamos en los Estados o en Honduras o en otro país, tú estás en todo lado. Y yo pido por los hermanos, Señor, ayúdales a crecer, estar animados. Yo sé que están pasando pruebas difíciles, pero Señor, en estas pruebas es donde podemos ver la mano de Dios, podemos ver la fidelidad del Señor y sabemos que no estamos solos. Ayúdales a perseverar siempre, deles victoria, deles ánimo y ayuda a los hermanos a asistir fielmente a los cultos y siempre en comunión uno con el otro. Señor, yo pido por los hermanos que están enfermos. Ayuda a hermana Olga, ayuda a Rocío también que ha estado mal de salud. Yo pido que haga un milagro en sus vidas, toque y sane a ellos. Deles fortalece, Señor, y ayúdales a dar testimonio del poder de Dios. Señor, yo pido por mi familia también en nuestros viajes que hacemos y los cultos que estamos realizando aquí, que siempre esté su presencia, Señor. No podemos hacer eso sin ti. Necesitamos tu ayuda. Bendiga la lección de hoy, una lección muy importante. Denos entendimiento, denos corazones abiertos para recibir la palabra.
y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendiga a cada uno, Señor, y sea glorificado hoy. En el nombre de Cristo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema de la lección: entregados a Cristo, entregados al Señor. Y quiero hablar de la santificación entera, ¿verdad? Algo muy importante. Pues en la introducción de la lección yo hablo de lo que pasó ahí en nuestra casa, ¿verdad? Cuando, cuando empezamos a alquilar la segunda planta arriba, donde tenemos un cuarto y baño ahí, tuvimos que remodelarlo un poquito. Y yo me acuerdo que el cielo tenía asbesto y este es un poco peligroso, ¿verdad? Entonces lo bajamos, pintamos, más que todo el cielo ahí estaba un poco mal y cayendo, y entonces sacamos todas las láminas de asbesto y compramos láminas de PVC y lo instalamos, ¿verdad? Y quedó muy bonito, muy, muy bonito. Y estábamos felices, ¿verdad? Por este espacio extra que ya tenemos para hospedar visitas y todo eso. Pero después de quitar el cielo y poner el nuevo, a los 6, a los 8 meses más o menos, yo vi que algunas láminas se despegaron, algunos tenían curvas, había en medio láminas abiertas y estaban cayendo. Un cielo nuevo, hermanos. Y yo estaba frustrado con eso, ¿verdad? Que se despegaron de la estructura de madera. Entonces yo traté de subir la lámina y pegarlos otra vez, pero no pude hacerlo. Entonces llamé a un constructor y él vino y quitamos algunas láminas para subir y examinar bien ahí la estructura, porque se estaba cayendo las láminas nuevas. Entonces él me dijo: mire, la madera, la estructura, las vigas están curvadas, van así. Entonces por eso esa curva está poniendo presión sobre las láminas y por eso se están despegando de la madera. Tenemos que subir y rectificar las vigas para que quede bien el cielo nuevo. Bueno, era otro gasto, ¿verdad? Pero el constructor y su ayudante subieron ahí y subieron las vigas, las rectificaron y volvieron a pegar las láminas otra vez. Y así quedó bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero pensando en eso, me di cuenta que la obra de Dios es parecido a lo que pasó ahí en el apartamento. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona, nos adopta, nos justifica, nos da vida nueva. Es una obra perfecta y bonita lo que hace en nuestras vidas. Es como poner un cielo nuevo, ¿verdad? Pero a los 6 meses, a los 8 meses, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que la obra nueva que Dios ha hecho en nosotros se está despegando. Falta algo. Algo todavía no está bien. Porque todavía manifestamos a veces actitudes. A veces somos egoístas. A veces orgullosos. A veces egocéntricos. Y hay algo que falta con la obra que Dios ha hecho. No es que Dios hace mal su obra, pero hay otro nivel, hay otra cosa más profunda todavía
que Dios quiere cambiar en nosotros. Y este es lo que llamamos la santificación entera. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, recibimos vida eterna, recibimos el Espíritu Santo, recibimos muchos regalos, puede decir, espirituales. Pero hay algo más allá todavía que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Es la estructura dentro del ser humano. En esta lección vamos a ver el tema de la santificación entera y explicar la razón por qué es importante que cada creyente tenga la santificación entera. Vamos a punto número 1 en la lección, entendiendo la palabra santificar. A veces no estamos acostumbrados a escuchar o usar esa palabra. Entonces quiero explicar lo que significa santificar algo. La palabra santificar significa poner aparte para la gloria de Dios, ¿verdad? También significa no ser común, no ser común. Por ejemplo, en el templo en Jerusalén o en el templo de Moisés, el tabernáculo, tenían utensilios. La Biblia menciona, por ejemplo, que usaban cucharas, usaban tazones, platos. Tenían utensilios que eran comunes también. La gente tenía los mismos utensilios en sus casas. Pero la Biblia llama a estos utensilios, a los sacerdotes, a los muebles, a todas esas cosas, cosas santas. ¿Por qué? Porque fueron apartados de lo común, ¿verdad? Para algo especial y pertenecían a Dios. Fueron dedicados a Dios, dedicados a la obra de Dios, dedicados al templo, un lugar sagrado, un lugar donde la gente adoraba a Dios, donde la presencia de Dios moraba. Entonces fueron apartados solo para el uso que él decía, ¿verdad? No eran cucharas hechas de algún material celestial, ¿verdad? Eran hechas de materiales comunes, ¿verdad? Pero dedicados para un uso especial. Apartados del uso diario de la gente común y usados para la gloria de Dios. Todo lo que pertenece a Dios y dedicado a Él es considerado santo. ¿Okay? No significa que es absolutamente perfecta, pero significa que es algo o alguien dedicado exclusivamente para la gloria de Dios. Es la propiedad de Él. Hermanos, Dios quiere apartar a usted y a cada creyente del pecado, a separarlos del pecado que es tan común. El pecado es practicado en todo el mundo. Es lo más, puede decir, normal. La gente piensa, practica, vive en pecado. Él quiere separarnos de lo que es común y hacer un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo santificado. Él quiere que usted sea un seguidor santo, así como Él es santo. Este no es una sugerencia de Dios para nosotros, es un mandato de Dios. Este es el plan de Él para todos sus seguidores
y para su pueblo. Entonces vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 1, y ver aquí en la palabra donde dice que este es el deseo, el mandato de Dios para todos nosotros. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Mire lo que Pedro dice aquí. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16 dice: sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Mire donde dice en verso 15, en toda vuestra manera de vivir. Y Cristo enseñó que desde el corazón, desde ahí sale palabras, actitudes, acciones, todo sale del corazón. Entonces, para tener una manera santa de vivir, tiene que tener un corazón santificado para que salgan todas estas cosas santas. Una manera de vivir, ¿verdad? Que salga de un corazón limpio. Rápidamente quiero explicarles, hermanos, que Dios nos santifica en 4 maneras. Ponga atención a eso. Número 1 es la santificación inicial. Y este se refiere a ser salvo, a recibir a Cristo como su Salvador, a arrepentirse de sus pecados. Esa es la santificación inicial. Es cuando el pecador se arrepienta y recibe perdón por sus pecados. Él o ella entra en unión con Cristo. Ya es un miembro de su cuerpo. Ha sido adoptado como un hijo de Dios. Justificado, perdonado, ya no condenado. ¿Verdad? Tiene vida eterna. Y es un miembro de la familia de fe. ¿Qué hace Dios en ese momento? La persona es apartada de la práctica del pecado. ¿Ok? Acuérdese que santificar es poner aparte. ¿Qué hace Dios en esa santificación inicial? Cuando Él nos perdona de nuestros pecados, nos aparta de la práctica del pecado. Porque ya estamos revestidos del hombre nuevo. Ya no estamos viviendo como el hombre viejo. Ya somos hechas nuevas criaturas. Dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de engañar, dejamos de cometer adulterio y fornicación. Dejamos de practicar la maldad con la santificación inicial. Es una persona apartada de la ira y condenación de Dios. Ya es alguien apto para ir al cielo, ¿verdad? Colosenses capítulo 3. Vamos a ver eso. Y Romanos 6. Pero primero Colosenses capítulo 3 y verso 3 dice: porque habéis muerto. Está hablando de salvación, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Ya está en unión con Él y ha muerto a las cosas viejas. Ya, después de salvación, hermanos, después de recibir a Cristo como su Salvador, uno deja de practicar el pecado. Ya no es parte de su vivir diario, ¿verdad? Romanos 6 habla de este evento. Romanos 6, 1 y 2. Pablo dice: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sigo pecando cada día para que Dios siga mostrando su gracia y perdón cada día, verdad? Es bueno ver todo eso. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y somos salvos, perdonados, morimos al pecado. La práctica del pecado ya termina, ¿verdad? Esta es la santificación inicial, es la remodelación, puede decir, de nuestra vida. Pero queda una estructura curvada dentro de nosotros. Como el cielo en nuestro apartamento, las vigas estaban poco curvadas. Dentro del ser humano hay una curva hacia el mundo, hacia el ego, el yo, el yo. Este es el pecado original. Y voy a explicar un poco más acerca de eso. Pero número 2 es la santificación entera. Este es cuando el creyente, la persona ya salvada, ya, ya perdonado de sus pecados, es cuando el creyente se presenta a Dios como un sacrificio vivo. La curva de la corrupción del pecado original es purificada y enderezada. El creyente es apartado de la vida egocéntrica. Ponga atención ahí, hermanos, porque vamos a enfocarnos en este número 2, la santificación entera. El creyente es apartado de la vida egocéntrica. Rápidamente vamos a ver algunos versículos ahí. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, Pablo está hablando a los creyentes, ya fueron salvos, ya se arrepintieron. Él dice a ellos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí Él está llamando a los creyentes, a los hermanos, a una transformación más, a una presentación de sus cuerpos como un sacrificio vivo y agradable y santo a Dios. Ahí, hermanos, está hablando de la santificación entera. Y voy a explicar eso un poquito más. Pero sigamos con las otras dos maneras. Número 3, la santificación progresiva. Es el proceso desde que el Espíritu Santo empieza a hablar al corazón del pecador. Y el pecador siente culpable, siente mal en sus pecados. El Espíritu Santo ya está trabajando desde ese momento hasta llegar al cielo con un cuerpo glorificado. Todo el proceso es santificación progresiva, porque en ese proceso crecemos, maduramos en la fe, conocemos más de Dios, nos acercamos más a Él. Es el proceso de crecer en la fe. Y esta es toda la vida, ¿verdad? Y en ese proceso Dios aparta al creyente de debilidades, errores, ignorancias que impiden su crecimiento espiritual,
¿verdad? Es crecer. Pero la santificación inicial y la santificación entera son momentos específicos, radicales, ¿verdad? Usted se acuerda del momento cuando se arrepintió de sus pecados. Va a tener un momento así cuando se presenta a Dios como un sacrificio vivo. Pero la santificación progresiva incluye toda la obra, ¿verdad? Que Dios sigue haciendo aún después de ser santificado enteramente. Toda la moldeando nuestras vidas, enseñándonos, haciéndonos crecer. Este sigue aún después de ser salvado y ser santificado. Segundo de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es crecer y madurar, ¿verdad? Uno más, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Vamos a ver. Efesios 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Seguimos creciendo en la fe, conociendo más de Él. Esta es la santificación progresiva. Y número 4, al final, ¿verdad? Tenemos la santificación final. Es cuando el creyente entra ya en la gloria del Señor. Cuando recibe su cuerpo glorificado, ¿verdad? Y ya es sellado por la eternidad. En este caso, el creyente es apartado de la posibilidad de pecar. Una vez que estemos con Él en la gloria, nadie puede perder su salvación, nadie puede volver atrás, nadie puede ser tentado. No existe el pecado en el cielo, ¿verdad? No hay nada inmundo, nada malo. Entonces, por la eternidad, el creyente es apartado de la posibilidad de pecar. En 1 de Juan 3:2, 1 de Juan capítulo 3, versos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También Isaías 35. Aquí Isaías está hablando del milenio, ¿verdad? Y dándonos una descripción de cómo va a ser el milenio. Y dice aquí, Isaías 35, verso 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, nunca va a perder su salvación. Después de estar ya con Dios, con un cuerpo glorificado, en su presencia, sellado por la eternidad. Esta es la santificación
final. Muy bien, si usted es creyente, usted ya pasó número 1. Usted ya tiene la santificación inicial, ¿verdad? Apartado de la práctica del pecado. Y número 3, ya inició también la santificación progresiva. Pero va a llegar el momento cuando el Espíritu Santo le va a revelar, le va a hablar y le va a decir que falta algo más. La estructura está es curvada todavía y tiene que rectificarla, tiene que purificarla, ¿verdad? Y esta es la santificación entera. Y esto es lo que yo quiero hablarles hoy. Entonces vamos a la segunda página, número 2, dice la curva del ser humano. ¿Qué es esa curva, verdad? En el ser humano. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a su imagen. La Biblia dice, ¿verdad? Que a la imagen de Dios hizo el hombre. ¿Cómo es esa imagen? Bueno, hay muchos componentes, muchos elementos acerca de la imagen de Dios, pero uno de los atributos de Dios es amor, ¿verdad? Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por la eternidad han amado uno al otro. Dios nunca ha dejado de amar, porque Él es amor. Entonces, esta es una de las grandes partes de la imagen de Dios, el amor. Podemos amar y ser amados. Pero cuando Adán desobedeció a Dios, esa parte de la imagen de Dios en él fue manchado, ¿verdad? Porque Adán mostraba amor. Él obedecía a Dios, guardaba su mandamiento de no comer del árbol prohibido. Él servía, él amaba, él caminaba con Dios, dice, ¿verdad? Pero ese amor y esa relación con él fue manchado cuando Adán desobedeció a Dios. Él fue en su interior curvado, contaminado. En vez de enfocar en Dios y amar a Él, ahora Él está colapsado sobre sí mismo. Una vida egocéntrica. Esta es la esencia del pecado original. Es el yo. ¿Por qué probó ese fruto? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo Satanás? Al probar eso, usted va a tener sus ojos abiertos. Usted va a experimentar cosas nuevas. O sea, ellos estaban pensando en ellos mismos en vez de amar a Dios, ¿verdad? Ahora, esa naturaleza, esa tendencia, esa corrupción está en cada ser humano. Queremos nuestra manera. El orgullo, la vida egocéntrica, es la marca del ser humano, ¿verdad? Fácilmente desobedece, fácilmente engaña, fácilmente piensa en su propio bienestar más que el bienestar de otros y el amor hacia Dios. Esta es la curva en el ser humano. Vamos a ver algunos versículos sobre eso. Vamos a ver dónde dice Jeremías 17. Jeremías 17, 9.
Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Está hablando de la naturaleza humana. Está curvada, corrupta, contaminada. También, vamos a ver, Marcos 7:21. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esta es la condición humana, ¿verdad? Tenemos esa tendencia de ser curvados en nuestro interior. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios no se encarga de este problema? Cuando somos salvos, ¿no trata Él con la naturaleza humana? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. No. Y no es porque Dios no tenga el poder de perdonar y santificar al mismo tiempo. El problema no es Dios. El problema es nosotros. Porque en ese momento, cuando estamos saliendo de la vida pecaminosa y sintiendo nuestra culpa, sintiendo la condenación y la ira de Dios, y queremos ser perdonados, todavía no entendemos muchas veces la profundidad del problema. Solo estamos viendo la necesidad de ser perdonados y tener vida eterna. Entonces, normalmente, cuando recibimos salvación, no nos damos cuenta de nuestra necesidad de santificación todavía. Por eso Dios muchas veces espera un tiempo después para revelar poco a poco a nosotros la necesidad de algo más, ya con más madurez y entendimiento de nuestra condición. Los discípulos, por ejemplo, mostrándole que uno puede estar sirviendo a Cristo, pero faltando algo más, podemos ver la vida de los discípulos. Eran seguidores de Jesús y Cristo dijo que ellos eran limpios, o sea, eran cristianos con vida eterna, ¿verdad? Salvados, menos Judas. Y Cristo lo confirmó en Juan 13, verso 10. Vamos a ver eso. Juan 13, verso 10. Este es cuando Cristo estaba lavando los pies de los discípulos y él llegó a Pedro y Pedro dijo, no haga eso. Y mire lo que Cristo le dijo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cristo está hablando de algo espiritual. Él está diciendo, todos están limpios, menos Judas. Por eso dijo, aunque no todos. Entonces Cristo está confirmando, ustedes tienen vida eterna, han sido perdonados de sus pecados, menos Judas, quien sigue en su pecado. Entonces Él confirmó eso. Entonces, si eran salvos, ¿qué faltaba? Faltaba algo más porque la estructura
estaba contaminada y corvada dentro de ellos todavía. Y podemos ver eso, por ejemplo, cuando estaban peleando la eminencia en el reino. Decía, yo quiero estar a la derecha de Cristo, ¿verdad? En su reino. Yo quiero estar a la derecha. Y estaban peleando en Lucas 9:46. Ahí dice que estaban peleando eso. Pedro, a pesar de que él amaba a Cristo y era limpio en su corazón, pero era un cobarde todavía. Y negó a Cristo Jesús en el momento de la presión. Él negó a Cristo y dijo que no lo conocía. Entonces sí, faltaba algo. La estructura estaba corvada, egocéntricos todavía, a pesar de que tenía santificación inicial. Cristo quiso hacer algo más en ellos y por eso, ¿verdad? Cristo oró en Juan 17, verso 17. Miren ahí lo que dijo Cristo en su oración antes de ser crucificado. Cristo está orando y dice en verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Acaba de decir la misma noche que él está orando eso y diciendo santifícalos. Acaba de decir, todos ustedes son limpios, aunque no todos, ¿verdad? Menos Judas. Entonces, si son limpios, ¿por qué estaba diciendo, Padre, santifícalos? Porque faltaba algo más en el interior de cada uno de sus discípulos. Aún siendo discípulos, mostraron rasgos de una vida egocéntrica. Esta es la curva, la naturaleza pecaminosa. Y Cristo la puede y la quiere purificar y rectificar. Entonces, como pastor, ¿cómo recibimos esa santificación entera? Yo la quiero también, hermanos. Y gracias a Dios, la palabra nos promete, ¿verdad? Que podemos recibir esa obra en nosotros. Nunca debemos sentir contentos solo con la santificación inicial. Es una obra maravillosa. Es una transformación radical. Pero Dios quiere darnos más. Debemos querer todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la búsqueda de la santificación entera no es una sugerencia, como yo decía, sino una obligación, un mandato para el cristiano. Miremos Mateo 5:48, el sermón del monte, el sermón de Cristo. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos. Perfectos, nadie puede ser perfecto, pastor. No estoy hablando de que nunca se olvida sus llaves, nunca comete ningún error, usted es perfecto. No estoy hablando, ni la Biblia está hablando de perfección absoluta, pero está hablando de la perfección del corazón. Un corazón perfectamente entregado. Y este es un mandato. Sed pues vosotros perfectos, o sea, perfectamente entregado, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? No está dividido entre el mundo y Dios, no está vacilando, no tiene
No es una persona de doble mente, de doble corazón, ¿verdad? Es perfectamente entregado al Señor. De esa perfección habla la Biblia. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia la santificación entera. Y si no queremos todo lo que Dios tiene para nosotros, vamos a llegar a un punto cuando nos convertimos en rebeldes, ¿verdad? Rebeldes contra el Espíritu Santo. Y si seguimos siendo rebeldes, diciendo, yo no quiero entregar todo, yo no quiero dejar mi vida egocéntrica, yo quiero mi manera, yo quiero vivir a mi gusto. Si seguimos siendo rebeldes, aún después de entender que la estructura es curvada y Cristo quiere rectificarla, ¿verdad? Y purificarla. Si seguimos diciendo no, 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 vamos a llegar al punto cuando vamos a perder aún nuestra salvación. Es peligroso. Él trabaja con nosotros por un tiempo. Él es paciente, pero va a llegar a una crisis donde el Espíritu Santo le va a decir, es todo o nada. Va a perder lo que ya tiene. Porque no puede seguir diciendo no al Espíritu. El yo no puede cohabitar con el gran yo soy. No puede. No puede. Alguien tiene que ceder el trono. ¿Usted va a cederlo? ¿Y Cristo va a reinar completamente sobre todo en su vida? ¿O Él va a salir y decir, bueno, entonces usted va a ser cortado del árbol, ¿verdad? Una rama que no está produciendo, no está obedeciendo, no está caminando en la luz, no está siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces lo voy a cortar del árbol. La Biblia habla de eso, ¿verdad? Entonces diga sí, sí a Él. Él murió, hermanos, en la cruz. Oiga bien, hermanos. Pensamos que Él murió simplemente para perdonar nuestros pecados. Este fue una gran parte, una de las grandes razones por la muerte y la crucifixión de Jesús. Pero no fue la única razón. La muerte de Cristo destruye el pecado y otorga el poder de vivir libre de pecado, claro. Pero también Él murió por nuestra santificación entera. Hebreos 13, 12. Vamos a Hebreos 13. Hebreos. El Nuevo Testamento. Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fuera de la puerta de Jerusalén es donde Él fue crucificado. ¿Y por qué? Para santificar su pueblo. No solamente para perdonarlo, sino para santificar también. Entonces, cuando decimos, no, yo no quiero ser santificado, yo no quiero entregar todo, está resistiendo todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
Pero, ¿cómo hacemos, pastor? Simplemente, hermano, este no es algo complicado. No tiene que subir una montaña y regresar y llevar sacrificio. Hermano, simplemente, si quiere la santificación entera, aquí están los pasos. Para ser santificada enteramente, tiene que entregarse a Dios como un sacrificio vivo. Como acabamos de leer en Romanos 12. Este es el llamado a todos los cristianos, a todos los que tienen Cristo en sus corazones. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que morir, sacrificar, ¿verdad? El ego. Y decir, sí, Señor. Cristo habló de ese tipo de muerte. En Juan 12, vamos a ver las palabras de Jesús. Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ahí lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí, utilizando el ejemplo de un grano de trigo, para que produzca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir primero. En la tierra, ¿verdad? Sembrado ahí, en la oscuridad, tapado, prácticamente desaparecido, ¿verdad? Ahí cuando muere es cuando crece y produce. Y hay muchos creyentes que no producen, no crecen, no abundan en los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón todavía está el yo. El yo manda. Y el yo no permite una vida espiritual. El yo no permite ser guiado por el Espíritu, ser llenado por el Espíritu. Ese yo, ese grano, esa estructura curvada tiene que morir. Y muere cuando nos presentamos a Dios como sacrificios vivos. Es cuando decimos, Señor, yo reconozco que soy egocéntrico. Yo reconozco que tengo orgullo. Yo quiero mi manera y no estoy completamente entregado a ti. Por favor, purifícame. Por favor, recíbeme como un sacrificio. Yo te doy todo lo que soy, todo lo que tengo. Yo quiero a ti más que cualquier cosa en mi vida. Tome este sacrificio como un olor grato a ti y santifícame. Esto es, hermanos, es pedir eso, es reconocer la estructura curvada y decir, Señor, yo necesito, para que quede bien la remodelación que hizo en mi vida, tiene que corregir eso y quitar esa contaminación, esa tendencia
de ser egocéntrico. Ser santificado enteramente significa un amor completo y perfecto por Dios. Su amor, hermanos, no puede ser dividido entre Cristo y el mundo. Y cuando nos presentamos a Dios como sacrificio vivo, es permitir que nuestro amor sea solo para Él. Es amar a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Mateo 12, Mateo 12:30, dice la palabra. Mateo 12:30. Creo que es Marcos. Permíteme. Marcos 12:30. Creo que es un error ahí. Sí. Ahí dice Mateo 12:30. Debe decir Marcos 12:30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón si no estamos entregados completamente. Porque amamos el yo. Queremos nuestra manera, ¿verdad? Y es nuestra voluntad, el yo, pelea contra la voluntad del Espíritu. Y hasta que morimos, hasta que entregamos todo, solo así podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Es un amor perfecto y entero. Y número 3, somos santificados enteramente por fe. Así como cuando usted recibió Cristo, la santificación inicial, cuando usted fue perdonado, la Biblia dice que somos salvos por gracia y es por fe. Lo mismo pasa con la santificación entera. Dios nos ha dado promesas en la Biblia de santificarnos enteramente. Y tenemos que creer la promesa, reconocer nuestra necesidad y decir: Señor, yo miro su promesa, yo miro mi necesidad, yo vengo a ti a pedir santificación entera. Por favor, límpiame. Yo lo pido con fe. Yo creo que sí puede hacer esa obra en mi vida. Hechos 15. Vamos a Hechos capítulo 15, verso 9. Hechos 15:9. Hablando ahí de la gente que fueron santificadas, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Es por fe. Si usted no cree que Dios puede santificarle enteramente, no puede quitar ese ego y orgullo y todo eso. Si usted no cree que Dios tiene el poder de rectificar la curva, no va a poder recibir la santificación entera. Pero hermanos, Dios nos llama a la santificación y nos ha dado la promesa de que Él hará la obra en nosotros. La curva del pecado original, la vida egocéntrica, puede ser enderezada y purificada. Me encantan estos versículos. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Quiero que todos miren ese llamado y esa promesa. 1 de Tesalonicenses. Vámonos ahí todos, por favor. Ya vamos a terminar. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5.
Vamos a ver. Aquí está. 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, la santificación entera, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí está la promesa, ahí está el llamado a la santidad, la promesa, ¿verdad?, de que Él lo hará. Búscala, hermanos, búsquenla, entreguen todo, preséntese como sacrificios vivos. Esta vida nueva que tiene en Cristo, esta unión con Él, esa libertad que ha recibido, presente todo, regrese todo a Él y diga: Señor, tome mi vida, sea rey de todo. Y búscala, como dice Hebreos 12, 14. Vamos a ver rápidamente, vamos a terminar con eso. Hebreos 12, 14. Dice la palabra: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sígala, búsquela. Dios nos ha prometido dar la santificación entera. Él tiene el poder de rectificar esa curva, esa tendencia de estar enfocado solo en sí mismo, su voluntad, su manera, su ego. Dios puede crucificarlo y podemos decir: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, desde el momento cuando me entregué a Cristo enteramente, un sacrificio vivo, he tenido una estabilidad firme, constante en mi vida espiritual. Sí, Cristo me había perdonado de mis pecados, claro que sí. Tenía vida eterna, pero después de caminar con el Señor y madurar en la fe, Él me reveló ese problema de la estructura. Y yo miré el orgullo en mi vida, el yo que mandaba. Yo me acuerdo orando, diciendo: Señor, quite todo eso. Yo quiero ser santificado completamente. Yo entrego todo a ti. Santifícame. Y sabe que Dios lo hizo, la obra. Me santificó. Y me ha dado un amor entero, completo. Ya no estaba dividido. Yo quería seguir el mundo y servir al Señor al mismo tiempo. Ya no. Hermanos, ustedes pueden tener esa estabilidad, esa vida constante y firme, ese amor ferviente en su vida también. Búsquelo. Dios nos ha dado la promesa de santificación entera. Muy bien, esta es la lección 11. Vayan meditando sobre la lección. Cualquier pregunta, escríbenme, hermanos. Mándenme sus preguntas por WhatsApp. Con mucho gusto, yo voy a tratar de contestarlas. Voy a dejar el tiempo para que platican y contesten las 6 preguntas al final de la lección. Y la tarea para la semana es leer primera y segunda de Tesalonicenses. Estas 2 cartas Pablo las escribió a la iglesia, a los creyentes. Y ahí usted va a escuchar el llamado a la santificación entera. Entonces vayan meditando en las 2 cartas con ese tema en mente, ¿verdad?
cómo Él los llamó a algo más, ¿verdad? Lo que faltaba en su fe, um, algo más profundo, y es la santificación entera. Muy bien. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios los guarde en esta semana. Sigan adelante. Solo falta una lección más, ¿verdad? Falta poquito y ya después van a tener privilegios y servir en la iglesia y ayudar en muchas formas, ¿verdad? Entonces, adelante, hermanos. Los aprecio mucho. Un abrazo a la distancia. Ya pronto voy a estar con ustedes, si Dios permite. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.